Antes que nada hablaremos de qué es un diodo. Un diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Debido a su funcionamiento se parece a un interruptor, el cual abre y cierra los circuitos. Sabemos que estos dispositivos están conformados por dos tipos de materiales diferentes, los cuales traducen a dos terminales, un ánodo, que es el positivo, y un cátodo, que es el negativo. Se usa para referirse al diodo semiconductor, que son los más fáciles de encontrar o los que comúnmente utilizamos en las escuelas, etc., que consta de una pieza de cristal semiconductora conectada a dos terminales eléctricas, construido por dos tipos de materiales, un tipo P y un tipo N. El tipo P se obtiene a través de un proceso de dopaje, el cual se añaden átomos al semiconductor para aumentar el número de cargas positivas o huecos. Y el tipo N, que se añaden átomos al semiconductor con la diferencia de que aumentan el número de cargas negativas o conocidas como electrones. También cabe mencionar que los diodos trabajan con diferentes polaridades, ya sean directas, inversas o mixtas. Ahora les hablaré del diodo Cholesky, también conocido como diodo de barrera Cholesky. Este dispositivo semiconductor proporciona conmutaciones, que esto quiere decir que establece una vía de comunicación de extremo a extremo, y que este trabaja de forma muy rápida entre los estados de conducción directa e inversa, y que a su vez trabaja de forma muy baja en tensiones umbrales, a tensiones de codo, que es la diferencia de potencia mínima necesaria para que el diodo actúe como conductor en lugar de circuito abierto. Esto dejando de lado la región Zener, que más adelante hablaremos. A diferencia del diodo semiconductor normales, que tiene una unión PN, el diodo Cholesky tiene una unión metal N, que en esta genera una barrera potencial debido a la diferencia de concentración de electrones libres entre ambos elementos. Las conducciones se efectúan mediante portadores mayoritarios, al contrario que los diodos de unión, lo cual permite una inmediata respuesta. El funcionamiento del diodo se emplea cuando se realiza una ensambladura entre la terminal metálica y un material semiconductor. El contacto tiene un comportamiento óptico. La resistencia del contacto gobierna las secuencias de la corriente. Cuando este contacto se hace entre un metal y una región semiconductora con la densidad del dopante relativamente baja, las hojas dominantes del efecto deben ser resistivo, comenzando también a tener un efecto de rectificación. El metal se deposita generalmente en un tipo de material N debido a la movilidad más grande de los deportadores en este tipo de materiales, haciendo que las partes metálicas serán el ánodo y el semiconductor el cátodo. En una disposición del metal, los electrones del semiconductor tipo N migran hacia el metal, creando una región de transición en la ensambladura. Esto significa que si el cuerpo semiconductor está dopado con impurezas tipo N, desempeñará un papel significativo en la operación del diodo, y no se realizará la recombinación aleatoria y lenta de portadores de tipo N y P, que tienen lugares en los diodos rectificadores. Con las operaciones del dispositivo serán mucho más rápidas. Se puede observar que solamente los electrones están en tránsito. Su conmutación es mucho más rápida que los diodos bipolares, una vez que no existe cargas en la región del tipo N, siendo necesario rehacer la barrera de potencia. La región N tiene un dopaje relativamente alto, a fin de reducir la pérdida de conducción. Por esto, la tensión máxima soportable para este tipo de diodos es alrededor de los 100 volts. Estos también reciben el nombre de diodos de recuperación rápida o fast recovery o de portadores calientes. Las principales desventajas del diodo Cholesky es que tiene poca capacidad de conducción de corriente en directo. Eso no permite que sea utilizado como diodo rectificador. No acepta grandes voltajes que lo polaricen inversamente. El proceso de rectificación antes mencionado también requiere que la tensión inversa que tiene que soportar el diodo sea muchísimo mayor. La limitación más evidente del diodo es la dificultad de conseguir resistencias inversas relativamente altas cuando se trabaja con elevados voltajes inversos. El diodo Zener. El diodo Zener es un elemento electrónico semiconductor de dos terminales, ánodo y cátodo, que tiene la propiedad de mantener una caída de potencial a través de él. El Zener consiste en una unión PN especial, ya que se encuentra muy dopada. Fue diseñado así para la conducción en la dirección inversa. Ahora bien, su simbología es la siguiente. Como se puede observar, no tiene un gran cambio a diferencia de un diodo normal, ya que simplemente del lado del cátodo, en vez de ser una línea recta, ahora es una llave. Bien, para entender el diodo Zener debemos de comprender primero el concepto de ruptura del diodo. Al aumentar gradualmente la tensión inversa a través del diodo, se llega a un punto en el que la corriente inversa empieza a crecer rápidamente. Esta situación recibe el nombre de ruptura, y la tensión aplicada en ese punto se llama tensión de ruptura.
De modo que, para un Zener al que se le hayan aplicado menos 20 voltios, su corriente inversa puede ser de menos 5 microamperes, pero a menos 20.1 voltios, la corriente inversa saltará a menos 2 miliamperes. Este aumento tan brusco de la corriente puede deberse a dos mecanismos. La primera es que la ruptura Zener. Este ocurre en uniones PN altamente dopadas, en las cuales los electrones forman un túnel directamente a través de la barra de potencial. Este túnel, que es el efecto túnel de la física cuántica, se refiere a que, por ejemplo, si nosotros tenemos un electrón que tiene cierta velocidad y tenemos aquí una malla que está cargada negativamente, también al momento de que el electrón se vaya acercando, esta va a repelerlo, ya que ambos están cargados negativamente. Pero va a llegar un punto en el que los electrones que vayan haciendo eso van a aparecer del otro lado de esta malla. Y esto describía el efecto túnel, que se refiere a que en algún punto, en algún momento va a llegar a atravesar o simplemente aparecer del otro lado, formándose esto. Esto se puede medir y pues gracias a la física cuántica se puede llegar a una aproximación, ya que es una probabilidad simplemente de que llegue a pasar. Pero para que esto pueda suceder en este efecto Zener se necesita una alta tensión. Ahora bien, el segundo mecanismo es la ruptura por avalancha. Esta ocurre cuando electrones y huecos se mueven a través de la región del espacio y carga. Adquieren suficiente energía de campo eléctrico para chocar con los electrones de valencia en la región de agotamiento, generando para ese electrón hueco. Los electrones y huecos nuevamente creados se mueven en dirección opuestas como consecuencia del campo eléctrico, sumándose por ello a la corriente de polarización inversa existente. Además, los electrones y huecos que recién se generan pueden adquirir suficiente energía para ionizar a otros átomos en un proceso de que genera la avalancha. En la mayor parte de las uniones PN, el efecto de avalancha es el mecanismo de ruptura predominante, ya que, como mencioné, en el efecto Zener se necesita una tensión bastante alta. Ahora bien, la corriente inversa del diodo en la región de ruptura debe limitarse con un resistor externo limitador de corriente, ya que el diodo puede trabajar sin ninguna dificultad siempre y cuando no se rebase ni la temperatura ni la corriente máxima, que estas están estipuladas por el fabricante. Ahora bien, el término de diodo Zener, que es comercial, se refiere simplemente a un diodo de silicio que trabaja en su región de ruptura. Aunque el mecanismo físico de ruptura suele ser el efecto de avalancha, los diodos que operan en la región de interrupción reciben el nombre del diodo Zener. ¿Cómo funciona un diodo Zener? Cuando lo polarizamos inversamente y llegamos a Vz, que Vz viene siendo la tensión para el diodo que te da el fabricante, el diodo conduce y mantiene la tensión constante, aunque nosotros sigamos aumentando la tensión del circuito. La corriente que pasa por el diodo en estas condiciones se le conoce como corriente inversa, que se representa con IZ. Ahora bien, mientras la tensión inversa sea inferior a la tensión Zener, el diodo no puede conducir y solo conseguiremos que la tensión de Vz sea constante cuando esté conectado a una tensión igual o mayor que Vz. Y bien, con la curva característica de un Zener, aquí se puede observar que también tenemos que tomar en cuenta que no podemos rebasar, como bien dije, la corriente Z máxima, ya que podemos llegar a dañar el diodo. La conexión básica de un diodo Zener es la siguiente. La RS, que es la resistencia en serie con el Zener, sería la resistencia de drenaje que recibe para limitar el flujo de corriente por el Zener, y la RL es la carga al elemento de salida, ya que al tener el Zener una tensión constante y por estar en paralelo, la RL va a tener la misma tensión que el diodo Zener. Ahora bien, en este circuito la tensión de salida se mantendrá constante siempre que sea superior a Vz, y además será independiente de la tensión de entrada Vs. Esto nos asegura que la carga siempre estará al mismo nivel de tensión, y si nosotros aumentamos por encima de Vz la tensión de entrada Vs, a la salida siempre la tensión constante igual de Vz, ya que nosotros al colocar un diodo Zener que tenga de 5
volts como tensión ya del fabricante y le metemos 10 en la entrada, vamos a tener que ahí siempre va a haber 5 y tenemos que meter un resistor para que reciba los otros 5. Y así en la carga, que va a estar en paralelo con el Zener, va a recibir la constante de 5. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que si es mayor se tiene que llegar a poner un resistor que reciba la demás carga para evitar cualquier cosa, ya que podemos llegar a aumentar bruscamente la corriente de IZ máxima y llegar a hacer que el diodo se dañe. Entonces tenemos que tener bien medido eso para poder calcularla. Esa resistencia que va a recibir la limitante es la siguiente fórmula, en la que nos indica que RS va a ser igual a BS menos BO, todo eso entre paréntesis, sobre IL más IZ. Entonces tendremos que BS, que es la de entrada, BO, que es de salida, que viene siendo la misma tensión que está en el Zener, ya que está en paralelo con la de la carga, y eso sobre la corriente limitante más la corriente de Z, que es la corriente inversa. Bueno, pues yo les voy a hablar de las aplicaciones de los diodos, en este caso el diodo Schutzki y el diodo Zener. El diodo Schutzki, o también conocido como diodo de barrera, tiene una amplia cantidad de aplicaciones. Puede emplearse específicamente en fuentes de baja tensión, en circuitos de computadoras de alta velocidad, variadores de alta gama, en circuitos integrados de lógica transistor a transistor, o también conocidos como tecnología TTL, en circuitos reguladores contra la aplicación accidental de polaridades inversas en los circuitos, y también puede emplearse en circuitos de radiofrecuencia como lo son los detectores o interruptores de muestreo y retención, entre algunas otras de las aplicaciones que puede tener el diodo Schutzki. En el caso de las aplicaciones del diodo Zener, este se utiliza como regulador de tensiones, como tensión de referencia, como modificador de señales, como protector ante los cambios de corriente dentro de un circuito y como estabilizador, debido a que sus características le permiten mantener un flujo de corriente estable independientemente si ésta tiene altas o bajas. A continuación lo ejemplifico en el siguiente ejercicio. El circuito aquí está alimentado con una fuente variable de 20 a 40 volts. Pero al final este siempre nos va a estar dando de salida una salida estable de 10 volts, que es el valor que tiene nuestro diodo establecido como punto de ruptura, 10 volts. Esto quiere decir que siempre nos va a dar una salida de 10 volts independientemente de lo que pase entre la resistencia, el diodo y la fuente. En este ejemplo lo que voy a calcular son las corrientes Zener dentro del diodo, debido a que la resistencia se encarga de las tensiones extras y el diodo de las corrientes. Para el buen funcionamiento del diodo, debe de tener un punto mínimo y un punto máximo en las corrientes. Esto se realiza con un circuito secundario. Un circuito secundario se compone con el comportamiento del diodo y del resto del circuito, la resistencia, y nuestro diodo pasa a ser ahora una fuente. De 10 volts. Pero debido a que su configuración le permite tener una polarización inversa, esta va de positivo y esta es de negativo a positivo. Aquí tomamos como referencia el punto mínimo del voltaje que nos da la fuente de alimentación para poder sacar la corriente mínima dentro del diodo. Esto es 20 volts. Al ser alimentado con 20, aquí están entrando 20, pero aquí hay una pérdida, que es la del diodo.
y aquí me van a seguir saliendo 10. Por lo tanto, le vamos a restar el voltaje que está entrando, porque ambos voltajes entran en la resistencia. Entonces, nos va a quedar que dentro de la resistencia tenemos un voltaje de 10. Y para calcular la intensidad de corriente dentro del diodo, nos queda por ley de Ohm que la intensidad mínima en el diodo es igual al voltaje de la resistencia sobre la capacidad del resistor que tenemos dentro del circuito. Esto nos da un valor de aproximadamente 12.2 miliamperes dentro del circuito, siendo la corriente mínima que puede tomar el diodo. La corriente máxima que puede tomar el diodo Zener se obtiene al tomar la tensión máxima que está entrando en el circuito. Aquí entran 40 volts, aquí hay una pérdida y tenemos una salida. Esta entrada de 10 aquí se resta al 40, entonces nos va a quedar que son 30 volts sobre la resistencia que ya teníamos. Esto nos da igual a 36.6 miliamperes, que esta es la corriente máxima que puede tener el diodo cuando nos esté dando siempre una tensión de 10 volts. Ya podemos confirmar que un diodo Zener mantiene la estabilidad dentro de un circuito, ya que al trabajar en conjunto con una resistencia, este se encarga de las corrientes extras y lo que va a absorber son todas las corrientes extras que nos van que pueden dañar el circuito. Y la resistencia de lo que se va a encargar es de absorber todas las tensiones que pueden afectar el circuito o pueden dañar incluso los componentes debido a las altas y las bajas que el diodo y la resistencia pueden detener.